si lo logramos bien, que puedas, digamos, aislarte en el sentido de aislarte de las redes sociales, si bien yo sé que ahí Lucas hizo un desafío a las redes sociales de subir una foto modo Cristo, raro modo Cristo, ¿no? Pero poder entender que más allá de eso, de ese desafío, como decía, una foto, una red social en modo Cristo, la idea más allá del modo Cristo es poder encontrarnos con Jesús. Así que te voy a desafiar, un poco antagónico a lo que decía Lucas, a decir, che, por estos 30, 35 minutos, 40, 45, no, voy a tratar de hacerlo en 35 minutos, que puedas aislarte de eso. Puedas aislarte inclusive de la persona que tenés al lado, más allá de que sea un invitado, más allá de que sea tu amigo, más allá de que hasta inclusive pueda llegar a ayudarte a que estés en este lugar o a entender un poco lo que vamos a hablar. Pero ahí te invito, te animo y te desafío a que puedas prestar toda tu atención a lo que Dios en esta noche te quiere hablar. Ahora es interesante porque Dios nos habla de un montón de maneras. A veces Dios nos está hablando y no podemos llegar a comprender o no nos estamos dando cuenta, pero la forma más obvia, la forma, digamos, más concreta donde Dios nos habla, es acá, en su casa. Es acá, en su iglesia. Es acá, donde estamos todos juntos, porque la palabra dice que donde hayan uno, donde hayan dos o más, en el nombre de Jesús, Él va a estar ahí. Entonces es importante entender que este momento, más allá de que después tenemos un GC, de que vamos a ver dónde van a ir los chicos, dónde se va a salir, si es un McDonald's, si es una pizza, no sé qué va a pasar, bastante ahí dejó un poquito de intriga, pero más allá de lo que viene después, este es el momento donde Dios quiere hablarte. Más allá de lo que sucede en la semana, y si bien estamos en el mes 4, arrancamos el mes 4, ya terminamos, digamos, un tercio del año. Entonces, más allá de que estamos recién arrancando el año, este es un año particular, ¿no? Donde si uno prende la tele, donde uno sí escucha hablar a los padres, acá hay muchos menores, pero inclusive los más grandes, la gente que de repente tiene una responsabilidad, o vos en tu casa que escuchás hablar de tu viejo, están todos como haciendo un balance de lo que sucedió en todo este tiempo. Y uno dice, bueno, los balances generalmente se hablan en diciembre, se hablan terminando el año, uno va ahí acomodando la cuestión llegando a fin de año, pero hoy nos encontramos que cuando uno prende el televisor, cuando uno entra a las páginas donde lee el diario o de repente pone la radio, que creo que la radio es más de la gente del 80, no sé si acá hay gente que escucha radio, pero cuando uno prende la radio nos encontramos con todo el mundo haciendo como un balance, viendo, particularmente un año de elecciones, qué cosas se cumplieron y qué cosas no se cumplieron. Y ahí donde uno entra y trata de ver, bueno, qué se cumplió, qué no se cumplió, y empieza a poner todas las listas y se empieza a preocupar, se empieza como a asustarse, o uno ve a los padres que lo ven ahí como medio preocupados porque no sabe qué va a pasar y qué va a suceder y están con esto, con lo otro. Uno ahí se empieza a dar cuenta que este es un año particular donde uno empieza o se pone a analizar qué cosas se cumplieron y qué cosas no se cumplieron. Ahora es interesante porque la rema de esta semana habla de la palabra cumplir. Ahora, no solamente de la rema de esta semana, sino de lo que Dios nos viene hablando a partir de este año 2019. Que arrancamos con una palabra con un libro que es Mateo. Uno de los primeros, o mejor dicho, el primer evangelio en el orden del Nuevo Testamento es Mateo. Uno de los libros principales donde se empieza a hablar y a contar y a poner textuales las palabras que iba diciendo y las cosas que iba haciendo Jesús. Ahora, este Mateo nos habla de un mensaje bien claro, nos habla de Jesús. Desde el nacimiento hasta el momento que fue a la cruz, que murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Todo Mateo nos cuenta la historia de Jesús. Y ahí es donde empezamos a entender y empezamos a comprender un poco hacia dónde Dios nos quiere llevar al tratar de entender el poder de la cruz, el poder que Dios
tenía en la cruz cuando Jesús cumplió con todo lo que se había prometido. Mateo nos habla de la influencia de lo eterno, de la influencia del reino de Dios, de la influencia del reino de Jesús en el marco terrenal y temporal. En lo terrenal, en el día a día, en lo temporal, en nuestros momentos cotidianos. La influencia de lo eterno en lo temporal, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Ahora, ¿qué es influencia? Influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Eso es influenciar. Ahora, es interesante porque esta influencia se genera en 3 puntos o 3 factores esenciales y principales dentro de lo que es la existencia o la humanidad. ¿Me siguen? ¿Se entiende? La influencia, primeramente, se ve en las reglas naturales. Hay una influencia de lo eterno en las reglas naturales, en la naturaleza del hombre. Y ahí cuando arranca Mateo, lo podemos ver con el nacimiento de Jesús. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús fue así, 2 puntos. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde empezamos a ver la influencia de lo eterno, la influencia de algo que es difícil de comprender en lo temporal. Y la primera influencia de lo eterno sucede al principio de todo, cuando se inicia el libro de Mateo, cuando empieza a aparecer Jesús como protagonista de este libro. Y ahí es cuando dice que María, la madre de Jesús, lo había concebido por medio del Espíritu Santo. Lo eterno influenciando lo temporal. Y ahí es donde empieza como la parte donde uno no comprende. Dice, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo, algo que no se ve, cómo es esa situación? Es más, hay personas que descreen ya a partir de esa palabra. Hay personas que ya ahí dicen, no, esto es imposible. Ya arrancamos mal con esta historia, me voy a buscar otra religión. Ya ahí no me gusta, ya ahí roza con la fantasía. No, ya ahí es imposible de demostrar científicamente que eso sucedió. Y hasta inclusive tenemos gente, líneas de pensamiento, cristianas inclusive, donde hasta se llega a poner en tela de juicio lo que había sucedido. No, debe ser algo completamente metafórico. Y ahí es donde van a la metáfora, donde tratan de interpretar. Pero ahí nos encontramos que con el nacimiento de Jesús se comienza a marcar una diferencia que se da dentro del plano eterno con el plano temporal. Y es ahí donde esa influencia, esa diferencia que empieza a marcar lo temporal, comienza a determinar, lo eterno comienza a determinar lo temporal. Es ahí donde esa influencia de lo eterno hasta empieza a afectar la naturaleza de la concepción, la naturaleza del crecimiento, la naturaleza normal en la que vivimos. 2 personas conciben a alguien, punto. Lo cual empieza a cambiar completamente el paradigma. Y ahí es donde, cuando Jesús empieza a desarrollarse, Él empieza a marcar esta diferencia. Él empieza a marcar esto que el hombre no podía comprender. Esta diferencia entre el reino de los cielos, que era su reino, y el reino de la tierra. Separa 2 planos completamente distintos que solamente pueden ser conectados por medio de Él. Es por eso que cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de Jesús, nos empieza a marcar un antes y un después. La existencia de Jesús rompe con la naturaleza. La influencia de lo eterno empieza a marcar la naturaleza del mundo, la naturaleza de lo temporal. Es ahí donde se genera ese volver a nacer. Ahora, en Juan 3, del versículo 1 al capítulo 15, nos encontramos a un Jesús que se encuentra con Nicodemo. Decían que este hombre era fariseo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no
puede ver el reino de Dios. Y ahí empieza a marcar otra diferencia. Nacer de nuevo, Nicodemo no comprendía las palabras que estaba hablando de Jesús. El volver a nacer por medio de Jesús es lo que habilita a ver el reino. Es lo que abre nuestros ojos para poder ver lo eterno y comprenderlo desde la visión, desde la óptica de lo eterno. Por eso, cuando continúa, Nicodemo no comprendía qué era lo que estaba hablando Jesús, porque iba más allá del entendimiento humano. Cuando empezamos a tratar de comprender en nuestra naturaleza a Dios, a Jesús, es ahí donde empieza a romper con nuestras maneras de pensar. Es ahí cuando empieza a romper con nuestras formas. Hay cosas que no encajan en lo natural, y era lo que le estaba pasando a Nicodemo. No encajaba en lo natural. ¿Cómo puede ser que María conciba a Jesús por medio del Espíritu Santo? Como tampoco encajaba esta respuesta que Jesús le había dado, el volver a nacer. Nicodemo no comprendía, pero sin embargo la cruz nos permite ver el reino y empezar a vivir lo eterno. Es ahí cuando vemos que lo eterno empieza a influenciar las reglas naturales. Es ahí donde vemos que lo eterno empieza a influenciar las reglas naturales de la concepción. El volver a nacer por medio del Espíritu. Versículo 4 le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No? A veces uno está entre lo literal y lo metafórico y trata de entender, pero Nicodemo iba más a lo literal. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Uno ahí se puede estar pensando como que lo está chicaneando. Hay un chicaneo que dice, ¿sabés lo que te falta a vos? Tenés que volver a nacer para ser como yo. ¿Nunca te dijeron eso? Nunca les dijeron, che, tenés que volver a nacer para hacer tal o cual cosa. Como que te falta un montón, volver a nacer. O sea, dale, andá de vuelta y volvé que estás... No lo estaba chicaneando. Dice, respondió Jesús en el 5, de cierto te digo, estaba poniendo mucho énfasis a esta verdad, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahí se genera de vuelta esta dicotomía. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es dicotomía? Es la diferencia en un concepto completamente antagónico, completamente diferente, blanco o negro, no hay un intermedio, no se parecen en absolutamente nada. Gracias, estoy tomando mi propio líquido ya. No hay una diferencia tan grande, eso es dicotomía, que es la que empieza a marcar Jesús. Si no nacieses de nuevo, Nicodemo no entiende. Después le dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Y vuelve a marcar lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, esta dicotomía es lo que se genera entre estos dos reinos. El reino humano, el reino de los hombres, el plano natural, el plano terrenal, el plano temporal, con el reino de Dios, ese plano eterno. Ese plano que es difícil de comprender para la mente del hombre. Ahora, es interesante porque esto fue uno de los grandes problemas. Genera esta dicotomía en dos reinos completamente diferentes. Ya no se trata de que el rey de los hombres, del reino de los hombres, al cual Jesús viene a salvar. No se trata de un Jesús que viene a salvar un reino que pertenece a los hombres. Sino se empieza a tratar de que el reino de los cielos viene a salvar al hombre. ¿Se entiende? No se trata de que Jesús viene a establecer un orden, viene a acomodar la economía, viene a levantar un país, viene a acomodar tu manera de ver, los pensamientos, sino que el reino de los cielos se ha acercado a este mundo para que el hombre pueda ser salvo. Y esta dicotomía que Jesús marca, esta diferencia que Jesús marca entre el reino de los cielos y el reino terrenal, es ahí lo que nos empieza a llevar a entender la importancia entre el reino de Dios y esto. Con el pueblo de Israel, con los judíos en ese momento, lo que sucedía es que ellos estaban esperando
a un Mesías, pero un Mesías que venga a cambiar la situación social o el contexto que ellos estaban viviendo. Ellos estaban esperando que venga alguien que se ponga los pantalones y que agarre y lleve a los judíos a lo más alto. Ellos estaban esperando que Jesús venga a cambiar el reino de los hombres, o que Jesús venga a tomar ese lugar. Pero sin embargo Jesús, en varias etapas, o en varias partes de la Biblia, nos habla de que su reino no es el de la tierra. Este no es mi reino es el de los cielos. Y es ahí donde empieza a marcar esa diferencia entre lo temporal y lo terrenal. Es ahí donde vemos que la influencia de la cruz, la influencia de Jesús, es lo que empieza a cambiar no solamente la naturaleza, las reglas naturales, sino empieza a influenciar y a cambiar las reglas sociales y culturales. El que no nace de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. No se trata de ser alguien para poder acceder a Jesús, no se trata de ser alguien para poder vivir o recibir a Dios, sino que se empieza a tratar de que lo eterno empieza a transformar tu vida. Un nuevo reino que no es de este lugar físico ha llegado. Arrepentidos, dice Jesús en los primeros versículos de Mateo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús marca que este no es su reino, sino el de los cielos. Y ahí donde continúa hablando Jesús, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Escuchen esto, uno escucha el viento. Es interesante porque el jueves fue que se levantó un ventarrón que el cielo se puso negro. Y yo me acuerdo que en un momento estaba en la obra mirando en un descampado y de repente se puso todo negro y dije, chao, nos volamos todo, ¿no? Y uno dice, ¿dónde salió esto? Yo me bajo aplicaciones para tratar de seguir, soy medio fanático del clima, para tratar de seguir cómo vienen los vientos, los movimientos. Hay una aplicación ahí satelital que te muestra que es todo chamullo. Y claro, yo no veía ese ventarrón, esa nube que venía y de repente se puso todo negro. Abro el celular y digo, ¿qué está pasando? Y veía ahí esa nube roja que estaba encima nuestro. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde viene esto? ¿No? Y Jesús habla un poco de este viento que sopla, de dónde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así, todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se puede comprender lo eterno de Dios en la naturaleza del hombre. No se puede comprender el propósito de Dios con tu vida con el simple hecho de que digas, bueno, voy a tratar de cuajar lo que Dios quiere hacer en mi vida y acomodar y hacer esto y aquello, lo otro. Es por medio de Jesús, es por medio de ese encuentro, es por medio de esa salvación que se vive en la cruz, cuando empezamos a entender cuál es el rol y cuál es nuestro lugar en este mundo. Cuando empezamos a entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar en esta diferencia que se genera entre el reino de los cielos y el reino del hombre. La influencia de lo eterno en lo temporal, en la manera de pensar, de ver y de conducirnos en este lugar. Es ahí donde esa influencia comienza a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Comienza a cambiar nuestra manera de entender. Comienza a cambiar nuestra manera de manejarnos. Por eso en el versículo 9 continúa, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma para poder vivir lo que estás haciendo, para poder vivir lo que estás hablando? Le pregunta en el versículo 9 y Jesús respondió en el 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y ahí vuelve otra vez con estas frases, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y ahí es de vuelta donde empieza a generar esta diferencia, ¿no? Y esta diferencia que en el inicio del ministerio de Jesús generó grandes conflictos. Uno de los grandes problemas que que generó el ministerio de Jesús,
Lo primero que Jesús empezó a hacer fue la falta de comprensión de los fariseos, lo cual desataba en los fariseos un odio y una persecución. ¿Por qué generaba eso? Porque había cosas que no lograban comprender, que cambiaban completamente el paradigma que ellos tenían, la doctrina que ellos manejaban. Jesús vino a decirle que el reino no era el terrenal, que no tenía nada que ver eso con la lógica mesiánica. Él no venía a cambiar lo terrenal, sino que traía el reino de los cielos, lo eterno, para que transforme al hombre. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y ahí empieza a marcar Jesús su función, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús marca el sentido y la dirección de nuestra existencia. El conocer estas buenas nuevas, el que nuestros corazones sean sanados, el que nos dé la libertad, el que nos dé la visión para poder entender, el que nos quita la prisión y nos lleva a vivir su gracia, es lo que nos hace entender lo eterno. Es lo que nos hace entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Continúa diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Y quién es el que descendió del cielo? Jesús. Nadie conoció a Jesús antes, sino que Jesús nos conoció a nosotros. El poder de lo eterno, la influencia de lo eterno, el poder de la cruz, es lo que nos empieza a cambiar el paradigma en lo natural, en lo social y cultural y en las leyes. En la cruz se marca un antes y un después, tanto en lo natural como en lo social, como en las leyes. En Mateo 5:17 dice, rema de esta semana, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta